Bienvenidos nuevamente a otro webinar que desarrollamos desde Andina Link Académico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a este panel en donde estaremos reflexionando respecto de los avances y retos del proceso de consolidación de la transformación digital y la modernización del sector TIC en Colombia. Para el día de hoy tenemos un panel de lujo, contamos con unos invitados que muy amablemente nos han abierto su espacio en las agendas, que son muy apretadas y que sin duda valoramos y agradecemos muchísimo que tomen el tiempo para hablar con nosotros, con los diferentes asociados y participantes que siempre están presentes en nuestros diferentes eventos de Andina Link, que pertenecen a las muchas asociaciones que año tras año están con nosotros, tanto presencialmente como en nuestros diversos eventos virtuales. A todos muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que en el chat pueden desarrollar todas sus preguntas y nosotros estaremos haciendo un ejercicio de recapitulación para írselas haciendo hacia el final de la sesión a nuestros panelistas invitados. Entonces pueden escribirlas simplemente en el chat y nosotros vamos a ir recabándolas. Igualmente nos van contando de dónde vienen, quiénes son quienes se están conectando y vamos conversando con ustedes. Ya nos escribió Alejo Smirnov de Prensario en Argentina. Alejo, muy buenas tardes, bienvenido. Y Víctor, también bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a contarles entonces de qué se trata los invitados que tenemos en el día de hoy para este panel. En primer lugar, tenemos a la doctora Ana Giselle Ustate Bermúdez. Ella es ingeniera electrónica, especialista en telemática de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en telecomunicaciones y regulación TIC de la Universidad de Santo Tomás y más de 10 años de experiencia en temas regulatorios y normativos en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en el desarrollo, gerencia, análisis y control de proyectos. Ha pasado por la Agencia Nacional del Espectro, en donde fue responsable de liderar proyectos como los mecanismos para gestionar el espectro de forma ágil y eficiente. Asimismo, ha sido asesora técnica del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación en todo lo que tiene que ver con trámites necesarios para los procesos de selección objetiva, manejo de sistemas de gestión de espectro, módulos de gestión y simulación necesarios para la viabilidad técnica de solicitudes de espectro. Adicionalmente, ha sido ingeniera asesora en diversos temas en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el Ministerio TIC se ha desempeñado como subdirectora de radiodifusión sonora de la Dirección de Industrias de Comunicaciones y ahora puntualmente se encuentra como directora encargada de esta dirección. Sus principales logros desde el ministerio ha sido apoyar la reestructuración y ejecución de la subasta de espectros en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, con el que se obtuvo la ampliación de cobertura a 3.658 nuevas localidades que no contaban con conectividad. Adicionalmente, apoyó la estructuración del Plan 5G, que brinda la senda para que el país se despliegue en el corto y mediano plazo con esta tecnología de quinta generación, de la que hemos hablado en varias ocasiones en diversos paneles. Así que, doctora Ana Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Nicolás Silva. Él actualmente es comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la Sesión de Comunicaciones. Es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Dirección y Gerencia de Empresas y especialización en Gerencia de Mercado de la Universidad del Rosario. Está certificado en Gerencia de Proyectos PMP. Lleva una trayectoria laboral de más de 20 años en todo el sector de las comunicaciones. Se inició inicialmente en el sector privado, en las áreas de diseño y venta de soluciones de equipamiento de redes, posteriormente en el sector público como asesor del Ministerio de Comunicaciones y coordinador de las áreas del conocimiento de la industria, regulación postal y regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En el 2018 ocupó el cargo de director de Industria de Comunicaciones en TIC y ha sido designado viceministro de Digitalización. En el año 2019 participó en proyectos de asesoría en política pública y regulación sectorial en Perú y Chile y fue miembro de la Comisión de Telecomunicaciones y TIC de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM. Se ha desempeñado como catedrático en programas de posgrado relacionados con regulación de telecomunicaciones de la Universidad Externa de Colombia y de la Universidad Santo Tomás. Entonces, también muchísimas gracias a Nicolás Silva por estar con nosotros y por acompañarnos. Tenemos también quien ya en este momento se acaba de conectar, el doctor Douglas Velázquez Jacome, quien es investigador en regulación de transformaciones digitales, es doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la UFPA, es investigador reconocido por Conciencias, ha desarrollado múltiples investigaciones en regulación de nuevas tecnologías, autor de varias publicaciones sobre regulación de telecomunicaciones y tiene una experiencia profesional muy amplia, incluso director general de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, director de Radio y Televisión de RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos, del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, de ASONED,
fue asesor de la ministra de Comunicación, ha sido asesor del Ministerio de Energía, bueno, etcétera. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido. En este momento lo escuchamos perfectamente bien, Douglas. Ahí vemos que está haciendo las pruebas de sonido. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la parte superior encuentra una camarita y un micrófono. Ya podremos ver. Seguimos en nuestra presentación, por último, con Elga Lorena Angarita, quien es comunicadora social periodista, ha liderado procesos gremiales en favor de la industria nacional de telecomunicaciones desde FECOM y Una Colombia. Es presidenta y fundadora de Red Intercable Colombia, una asociación aliada de Andinalink con quien hemos desarrollado muchos proyectos. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, ha jalonado procesos en favor del sector que han contribuido a incluir en la industria y en especial la TV comunitaria en todo el proyecto de ley de la 1978 y en otros proyectos como los diferentes planes de desarrollo que se han desarrollado en el país. Actualmente, Red Intercable reúne a más de 250 organizaciones gremiales y empresas de telecomunicaciones, televisión e internet, así como medios de comunicación alternativos, comunitarias e independientes, periodistas y productores, todos de capital colombiano, siendo por demás la única organización que trabaja de forma paralela por la infraestructura y el contenido nacional. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo, reitero, sé que sus agendas son muy complicadas, que han tenido que hacer un esfuerzo importante para abrirnos espacio en esas agendas y poder estar con nosotros, y eso tanto desde Andinalink como nuestros diferentes asistentes lo valoran muchísimo, porque es realmente muy importante que hagamos discusiones sobre estos temas que son transversales para toda la industria y que nos permiten generar un acervo de conocimiento representativo sobre estos temas. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Entonces, como les decía al principio, de los avances y retos que representa la transformación y la conectividad digital en Colombia, muy particularmente a próximos a cumplirse 2 años de la expedición de la Ley 1978-2019, que significó un importante avance para el país en la simplificación de trámites, en la modernización del sector TIC en muchos aspectos, que generó fundamentalmente certidumbre jurídica para que muchos actores importantes nacionales e internacionales decidieran invertir de forma decidida en el país, unificó los fondos universales, que recuerden que teníamos por un lado FONTV y por el otro lado FONTIC, y creó un fondo único de tecnologías de información y comunicación, actualizó gran parte del marco normativo del país en muchos temas que estaban obsoletos, y al mismo tiempo también la CRC ha venido haciendo un ejercicio muy importante de simplificación normativa, desde la expedición de la resolución 5050, que agrupa prácticamente toda la normatividad anterior que traía el país en telecomunicaciones en un solo documento y que simplificó enormemente los trámites, pero además una revisión de las normas existentes, lo que permitió eliminar que de cada 4 normas, una fuera retirada por obsolescencia. Eso es un avance que se le ha reconocido a Colombia en este proceso de modernización, lo cual pues no significa que necesariamente esté ya todo terminado, porque siempre hay grandes retos por delante, y muy particularmente todo el tema de regulación de plataformas digitales es un reto que el país debe afrontar. Es un debate que efectivamente debe dar el Senado de la República y que se debe dar desde los diferentes organismos en los próximos años. A propósito del tema, esta semana hemos publicado un artículo en andinalink.com en donde pueden consultarlo, entrar y mirar una reflexión importante acerca de la dualidad o la paradoja del doble desafío que se tiene en América Latina de regular y desregular, en donde un reconocimiento de estos avances en Colombia y también de lo que se requiere en toda la región. Pero bueno, no siendo más, y ya después de esta extensa introducción que me alargué un poco, pero realmente con las hojas de vida que tenemos de todos nuestros asistentes y con la cantidad de temas que tenemos propuesto, era importante hacer todas estas introducciones y referencias respecto al tema que vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, quiero darle nuevamente la bienvenida a la doctora Ana Giselle Ustate y preguntarle desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, que es la cabeza del sector, y muy particularmente desde la dirección que usted tiene a cargo en este momento, cómo está avanzando todo el proceso de consolidación e implementación de la Ley 1978-2019 en Colombia, qué avances y logros han habido, y al mismo tiempo, desde su perspectiva, cuáles son los mayores desafíos que hay. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Desde el Ministerio estamos avanzando y consolidando la implementación de la Ley 1978, buscando
con proyectos, programas y políticas el cierre de la brecha digital. Algo muy importante que nos dejó esta ley es la maximización del bienestar social, y con ese principio estamos buscando que todos los proyectos vayan orientados a esto. Es así que logramos la subasta en diciembre de 2019, la subasta de espectro para la banda de 700, 1900 y 2500, pudiendo otorgar espectro para la banda de 700 y 2500, con lo cual logramos llegar a que los operadores consolidaran más de 3.658 localidades para llegar a conectividad que en lugares donde no había. Casi todas estas localidades son localidades que están en la ruralidad, y con esto lo que hacemos es tratar de cerrar esa brecha digital. Adicionalmente, estamos trabajando en decretos, en reglamentaciones y resoluciones que busquen y propendan porque el servicio se agilice, la asignación de espectro sea más ágil, para que los pilotos o el plan 5G sea y el 5G sea una realidad para el país. Estamos respondiendo de la mejor manera, estamos buscando y seguimos trabajando para ello. También algo importante es seguimos estudiando para poder bajar los dineros que pagan por contraprestación anual los operadores de todos los servicios, lo cual maximiza y busca que se invierta aquí en el país. Entonces, en esa medida seguimos implementando y seguimos buscando planes, políticas y programas que vayan al bienestar de todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctora Ana. Creo que efectivamente hay avances muy importantes al respecto, y que esté trabajando el Ministerio en la ruta de facilitar todas las condiciones para el proceso de implementación del 5G, sin lugar a dudas pone en armonía con lo que es una tendencia global a nivel normativo y regulatorio. Saludos a Constanza Bedoya, que se conecta a esta hora desde Manizales. Ya nos reportan desde diferentes lugares del mundo, desde Argentina. También saludo a Diego Trijullo de Telematics SAS, desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín. A todos un saludo muy especial. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este webinar. Ahora quiero darle paso al doctor Nicolás Silva, quien es comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, desde la sesión justamente de comunicaciones, quien ha liderado también importantes procesos en la implementación de la Ley 1978. La CRC juega un rol preponderante porque recordemos que la ley lo designa como el regulador único convergente en Colombia, poniéndolo también en armonía con la tendencia global de que haya un organismo regulador que centralice todos los procesos, evitando la dispersión y la doble carga de trámites y de procesos para los diferentes agentes regulados. Entonces, quiero aprovechar para preguntarle al doctor Nicolás, a quien además conozco y aprecio muchísimo y le reconozco todo el trabajo que ha venido desarrollando, que nos cuente cómo está avanzando la consolidación e implementación de la Ley 1978 de 2019 desde la perspectiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Nuevamente, con las buenas tardes. Hola, Gabriel, muchas gracias por esa introducción. Un saludo muy especial para Ana, para Lorena y para el doctor Douglas también, y por supuesto a las personas que nos acompañan de distintos rincones de Colombia y de otras partes del mundo. El reto principal que nos ha puesto a nosotros la Ley 1978 es precisamente consolidarnos y volvernos un regulador convergente, y eso en general pues es lo que hemos venido avanzando y es lo que hemos venido ya concretando de manera específica. Recordaba que hace un año precisamente nos encontrábamos presencialmente en Cartagena y estábamos exponiendo precisamente desde la comisión cuáles eran esas líneas o cuáles eran esas acciones concretas que teníamos que adelantar, y la primera de ellas en general era volvernos en efecto un regulador convergente, cosa que ya hemos logrado y que hemos concretado específicamente a través de la definición de las dos sesiones de comisión, que es la sesión de Comisión de Comunicaciones y la sesión de Contenidos Audiovisuales.
En esa línea, más allá de ciertos mandatos puntuales que la misma ley 1978 nos dio, por ejemplo, en materia de compartición de infraestructura para poder optimizar los costos, y también lo habíamos compartido hace un año ya en su momento, también realizamos otras acciones como fue el establecimiento de las líneas generales con las que se va a establecer lo que se denomina una alerta para localización de menores de edad perdidos. En esos mandatos concretos que están dados en la ley, ya hoy tengo que decir que están cumplidos y que para nosotros como reguladores es muy satisfactorio saber que esos puntos que son muy importantes, pues ya han sido, digamos, atendidos en forma debida y pues por supuesto nos da la base para poder seguir avanzando sobre otras temáticas que son importantes. Yo quiero también traer a colación que tal vez el reto más grande que hemos tenido nosotros como regulador ha sido atender una situación que es precisamente la que hemos vivido nosotros a lo largo de este último año y que en su momento nos generó un reto grande, no solamente desde la perspectiva propia de nuestra entidad, sino a todos como sector y en general como país. El hecho de tener que optimizar y poder garantizar en principio la prestación de los servicios de comunicaciones en el ámbito de la pandemia en la que todavía estamos, tal vez es como un elemento o un aspecto que fue el que nos marcó a lo largo de este último año y es el que pues, nos ha llevado a tener unas pautas y yo llamaría más bien como unas oportunidades que han sido muy valiosas para poder resaltar y sobre todo hacer visible la importancia de las tecnologías y de las distintas áreas que están soportadas y de los distintos sectores que hacen uso de estas tecnologías. En ese orden de ideas, como comisión, más allá de los planteamientos que estaban dados en nuestra agenda regulatoria en las distintas áreas, entiendas en protección a los usuarios, en promoción de la competencia y por supuesto también en la inversión, lo que tendríamos que resaltar aquí como labor del regulador es el entender cuáles fueron y cuáles de alguna manera siguen siendo las necesidades que tienen los distintos agentes que confluyen dentro de las TIC y por supuesto bajo la regulación de la comisión. Dadas las circunstancias que vivimos, nosotros debimos afrontar una realidad que es priorizar la prestación de los servicios y entender que al tratarse de servicios esenciales, como fueron debidamente decretados por el gobierno nacional, pues nosotros debíamos flexibilizar temporalmente ciertas obligaciones regulatorias. Destaco algunas en concreto como son los reportes de información, el cumplimiento y el reporte también de indicadores de calidad, la obligación de atención presencial en oficinas por parte de ciertos agentes sujetos a nuestra regulación. Este tipo de cosas son las que, por una parte, nos han permitido, y quiero destacar también el rol de las distintas empresas del sector de telecomunicaciones en poder atender de manera apropiada esta pandemia. Nosotros como regulador entendimos esa necesidad y como tal está plasmado en la normatividad y pues, específicamente en la regulación que nosotros hemos expedido y que aún incluso un año después todavía sigue vigente en ciertas normas. Terminaría solamente por acotar, Gabriel, diciendo que también ha sido una oportunidad para nosotros el poder mostrar que con el uso de las tecnologías se pueden optimizar muchos procesos y, por supuesto, se puede tener una regulación que es hacia la que nos queremos orientar y más adelante entraré más en detalle sobre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Nicolás. Creo que ha sido muy elocuente el avance que ha tenido la CRC en la consolidación, fundamentalmente como un regulador convergente. Recordemos que la Comisión de Regulación de Comunicaciones quedó conformada con 2 sesiones. La sesión de comunicaciones, que es básicamente la responsable de toda la política regulatoria, pero adicionalmente la dirección y el desarrollo de todos los proyectos y avances en materia del sector de telecomunicaciones, y una sesión de contenidos audiovisuales, que es la responsable de garantizar el pluralismo y al mismo tiempo la sostenibilidad del equilibrio del pluralismo informativo en todos los medios de comunicación del país y de la televisión abierta en particular. Entonces, en esa medida que se ha venido consolidando la CRC como un organismo convergente, pues está atendiendo y solucionando muchas de las necesidades que representa la convergencia en un momento histórico como el que estamos viviendo en el país.
Creo que en este momento tienen problemas en la conexión tanto Lorena como Douglas. No sé qué les ha pasado, parece que les está fallando un poco la conexión. Quería preguntarle a Lorena también cuál es su perspectiva de cómo vamos en los avances de implementación de la ley TIC en el país, pero en este momento está desconectada. Entonces, continuemos. Bueno, ahí está Lorena, ahí llegó. Parece que había tenido una falla, pero ya está nuevamente. Lorena, entonces la pregunta también para usted, ¿cómo ve los avances de la implementación de la ley 1978 en Colombia a punto de cumplirse 2 años ya de su expedición? Entonces, también con las buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Lastimosamente no estamos disfrutando de la brisa de Cartagena que hace un año nos acompañaba. Sí, efectivamente se van a cumplir 2 años de la ley 1978, lo cual logró democratizar el acceso a los permisos por parte del ente rector, en este caso ya el Ministerio de las TIC, y la regulación por parte de la CDC. ¿Qué pasó con esta ley? Logró que estas empresas que querían prestar el servicio de televisión pudieran acceder a ese servicio, y muchos de aquellos empresarios que no habían podido adecuarse a las necesidades pudieron presentarse a ofrecer el servicio de televisión. Las herramientas que tiene el ministerio ahora con la ley 1978 permiten que el país pueda trabajar el tema de la penetración en Internet, que estaba de pronto no con la fuerza que nosotros hubiésemos querido, y que si hubiésemos tenido en este tiempo de pandemia, tener Internet hubiese sido más fácil, pero más vale tarde que nunca. Y la implementación de la ley 1978, aunque no ha sido fácil porque pues se nos atravesó la pandemia, sí ha logrado dinamizar muchísimo el sector. Ya podemos contar con más de 2.000 empresas registradas en el Ministerio de las TIC que prestan servicios telco. Alguien me preguntaba y me decía que la relación que existe ahorita ya no hay esa división que era antes tan común de ver empresas de televisión comunitaria, empresas de televisión por suscripción y prestadores del servicio de Internet y ISPs. Ahora ellos se han convenido convirtiendo y cada día va a cerrarse menos la brecha y van a terminar siendo todos empresarios telco que le den esas ventajas al territorio colombiano de llevar estos servicios a todos los rincones de la patria. La 1978 simplificó una cantidad de situaciones que teníamos que no habían podido ser superadas por la NTV. Acabar con la Comisión Nacional de Televisión en un momento dado fue un choque para el sector, donde la NTV no alcanzó a cumplir con todos esos requerimientos que se necesitaban, y la 1978 yo la he bautizado como la ley de leyes. ¿En qué sentido? En que se democratiza el tema de telecomunicaciones, se amplía el espectro, se le dan las herramientas al gobierno para poder llevar Internet a todos los rincones del país, se hace posible, se minimizan toda esta cantidad de situaciones que se presentaban con leyes o con legislaciones anteriores, y se está permitiendo que el sector de las telecomunicaciones se concentre a dedicarse a lo que tiene que hacer, que es llevar Internet y televisión a las regiones. El contar con estas herramientas, el contar con un ente rector y con una ente de vigilancia y control como es el ministerio, y que la CRC está concentrada en la legislación frente al tema, pues ha hecho que las cosas se faciliten más. Yo tengo que exaltar también en este evento la forma en que las personas que trabajan en el ministerio han sido muy accesibles, están prestando la comunicación del caso. En estos últimos días hemos tenido un poquitico problemas en el tema de comunicaciones, y yo creo que a todos nos pasa en relación de que nos estamos acostumbrando a esta itinerancia que se presenta en los puestos fijos del ministerio, por llamarlo de alguna manera, pero pese a la pandemia y pese a todo, crecimos. Creo que el tema de las telecomunicaciones fue una sorpresa para todos. Yo creo que somos una industria bendecida que logró salir adelante, y que esta implementación de la ley 1978, que no ha sido fácil, pues se ha venido llevando de una manera medianamente tranquila, porque el sector ha venido amoldándose poco a poco a ese cambio, y para muchos todavía estaba siendo una sorpresa ver cómo esta 1978 incluye por primera vez a la industria nacional de telecomunicaciones de una manera tan activa. Yo creo que es uno de los éxitos más grandes que ha tenido la gestión que se ha realizado bajo mi proceso, y es que hemos logrado hacer con la mano del gobierno nacional cosas que hubiesen sido hace años imposibles. Yo creo que yo siempre he sido muy optimista, siempre veo el vaso medio lleno, y considero que hemos avanzado mucho y que contamos con unas personas, unos profesionales al frente
de la parte legislativa, de la parte regulatoria y de la vigilancia y control del ministerio como nunca antes. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por tus apreciaciones respecto de cómo avanza esta implementación de la Ley 1978 en Colombia. Gabriel Alberto Rodríguez, de la Fundación de Educación Superior Nueva América, también está presente y conectado a esta hora con nosotros. Muchísimas gracias a la gente de Teleaguaduas, que también se conecta para este webinar que estamos teniendo en la tarde de hoy en Andina Link. Sigamos conversando entonces con nuestros invitados. Como les comenté, el doctor Douglas ha tenido algunos inconvenientes para conectarse, entonces pues lamentablemente en este momento no lo tenemos con nosotros para que nos cuente su perspectiva de lo que está pasando y de cómo avanza la implementación de la ley en Colombia. Entonces continúo con la doctora Ana Giselle, a la que quisiera preguntarle un desafío que tenemos en los próximos años y que es tal vez la queja más recurrente de muchos actores del sector de las comunicaciones y telecomunicaciones, y es el desbalance que hay en el terreno de juego. Por un lado, hay una sobrecarga regulatoria todavía existente para los actores tradicionales, mientras muchos de los actores digitales que están en Internet pues entran basados en el principio de neutralidad, vendiéndose como plataformas over the top, que significa estoy por encima de todo y no tengo por qué tener cargas o obligaciones. Es decir, ese desbalance sin duda representa un reto muy importante para el sector, y la pregunta es cómo se puede nivelar ese terreno de juego para que todos puedan competir en igualdad de condiciones y haya mayor certidumbre de la que ya existe, pues que efectivamente la ley 978 trajo mucha certidumbre en muchos aspectos, pero todavía en muchos otros hay un desbalance. ¿Cómo podemos garantizar una mayor nivelación del terreno de juego, doctora Ana? Vale, gracias. Interesante tu pregunta. Consideramos nosotros desde el Ministerio TIC que la mejor forma para seguir nivelando el terreno de juego es propiciando unas políticas y un entorno normativo que promueva la competencia, que promueva la inversión, que promueva la entrada de nuevos jugadores, que promueva que el sector y la ciudadanía se vea beneficiada con la tecnología, con la conectividad que, como habíamos dicho y se ha mencionado, promueve y disminuye la brecha digital. Mientras más conectividad haya, más oportunidades tendrán la ciudadanía. Nuestro deber como ministerio siempre ha sido generar esas oportunidades, y en esa misma medida estamos trabajando buscando nueva normatividad que haga esto, que propenda por esto. Es así que tenemos en el momento abierto para comentarios varias resoluciones. Entre esas destaco una que va a normalizar y a actualizar mejor el sector de satelital, y le bajaría también las contraprestaciones para promover la inversión. Y con esto también estamos buscando que lleguen nuevos actores al país que puedan dar también conectividad en lugares donde no la hay. Adicionalmente, estamos buscando y sacamos una normatividad que agiliza el proceso de asignación, los procesos de selección objetiva. Ahorita mismo tenemos un solo proceso que es continuo en el tiempo y son solo fechas de cortes. Con esto buscamos agilizar los tiempos desde el Ministerio y desde la Agencia Nacional del Espectro, que nos brinda su asesoría técnica. Seguimos trabajando para eliminar barreras, promover la competencia y que la innovación y sobre todo que los ciudadanos sean los más beneficiados. Ellos sean los que aprovechen todas estas tecnologías, aprovechen y puedan abrir nuevos negocios, puedan hacer estudios, que hemos visto que con la pandemia nos ha tocado a muchos trabajar desde casa, estudiar desde casa. Entonces, tener acceso ha hecho que todas las personas puedan seguir y continuar en medio de esta nueva normalidad, puedan continuar estudiando, aprendiendo y progresando. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ana. Agradecemos
a Ángel Ledesma, que se conecta desde el Cauca, también por acompañarnos, y a las 55 personas que están con nosotros conectadas en este momento en el panel, hablando acerca de los avances de la implementación de la Ley 1978-2019 en Colombia y los retos y los desafíos que se vienen en los próximos años para el sector de las telecomunicaciones, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Recuerden que pueden formular sus preguntas a través del chat que tenemos en la plataforma. Ahí nosotros vamos recapitulando las diferentes, ya sea que me lo envíen a mí por privado o lo pueden hacer público en el chat sin ningún problema. Yo me encargo de hacer la recapitulación de las preguntas y formulárselas a nuestros panelistas. Doctor Nicolás Silva, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, han habido importantes avances con la implementación de la Ley 1978. Ustedes, digamos, han hecho muy juicioso la tarea de sacar todas las normatividades derivadas de la implementación de esta ley, más los avances que ya traían, como la simplificación normativa, la reducción de normas obsoletas, todo este tipo de trabajos. Pero, ¿qué desafíos quedan pendientes? ¿Qué le falta exactamente al ecosistema regulatorio en Colombia de manera urgente para aproximarnos a una mayor nivelación del terreno de juego? Gracias, Gabriel, por la pregunta. Quiero comenzar mencionando que, tal como lo enunciaba hace un momento en mi primera intervención, si me preguntan qué tenemos pendiente, yo puedo interpretarlo de dos líneas. Una es de lo que nos mandó la ley. Yo debo decir, nosotros ya hemos cumplido, y lo ratifico, con los mandatos específicos y con las reglas que nos fueron definidas allí, con plazo y con el tiempo que en su momento fue definido. Ahora, si lo veo desde la otra perspectiva, de qué es lo que hay que hacer desde la perspectiva regulatoria, yo quisiera comenzar con una parte de lo que le preguntabas a Ana hace un momento, y es, bueno, ¿cómo hacemos para reconocer lo que es la realidad de nuestro sector y entender cuál es la dinámica que debiéramos seguir? Y allí tal vez una de las primeras acciones, que yo no le llamaría pendiente, sino más como recurrente, es conocernos y saber en qué estamos, y allí se derivan, digamos, varias actividades. Si de plataformas hablamos, en efecto, desde la regulación hemos venido de tiempo atrás haciendo un seguimiento y un estudio de cómo han venido evolucionando los servicios over the top en el país, y, por supuesto, si ellos representan algún tipo de presión competitiva para el país y para los servicios que se prestan. A manera de ejemplo, y debo mencionarlo, dentro de los estudios que hemos hecho en años anteriores, identificamos, por ejemplo, que las comunicaciones a través de mensajes de texto, de SMS, en gran medida habían sido sustituidas por las plataformas de intercambio de mensajería, tipo WhatsApp o similares. ¿A qué nos lleva ese ejercicio? Precisamente a reconocer esa realidad y a saber que tenemos que verlo reflejado en la regulación, y como tal también lo hicimos. Si existían normas que aplicaban para ese tipo de servicios, para ese mes, pues ya no tiene sentido que existan, y como tal en la regulación fueron eliminados. Eso me lleva a un segundo reto, que es precisamente el que tenemos y en el que venimos trabajando y que debemos seguir consolidando, que es en la simplificación normativa. Es una de las líneas, es uno de los principios que tenemos muy presente en la comisión, y es precisamente para efectos de lo que mencionabas en tu introducción, de hacer que se equilibren las cargas y que se vuelvan más balanceadas, tratar de restringir y tratar de eliminar aquellas obligaciones que en principio nosotros ya vemos que no sean necesarias, no solo por la presión de las plataformas, sino por la evolución propia de los servicios. Entonces, ese es tal vez otro de los retos que nosotros pues vemos que son grandes. El tercero que yo enunciaría es nosotros como regulador también, a partir de esta experiencia que hemos visto y que hemos evidenciado de prestación de servicios en medio de la pandemia derivada del COVID-19, pues hemos tenido la oportunidad de tener un piloto de muchas de las acciones o de muchas de las interacciones que tenemos con los distintos agentes, y eso pues nos abre también como una posibilidad de mejorar muchas de las actividades que tenemos en cuanto a nuestras tareas. Aquí debo hablarlo, si bien también hemos avanzado de manera importante en hacer pública la información de la que disponemos y en hacer que los sets de datos estén disponibles para consulta de todas las audiencias y de todos los interesados, pues todavía tenemos un gran camino allí por recorrer, y yo diría que tenemos ahora como el valor para poder dar un salto sin miedo hacia ese tipo de cosas.
Por supuesto, también la digitalización de los procesos, y no solamente me refiero a la interacción entre operadores o agentes y la comisión, sino también a la interacción entre los operadores y sus usuarios. Allí yo creo que también hay gran espacio y de hecho pues lo estamos explorando en este momento. Finalmente, pues también debemos ser conscientes que pues de nuestra parte, dentro de este salto que tenemos que dar hacia ser un regulador de avanzada, de lo que se llamaría un regulador de quinta generación, pues también debemos fomentar o debemos propender por mecanismos que por una parte reconozcan la convergencia y a la vez en donde sea posible y de la manera digamos más balanceada y equilibrada, promover esquemas como lo puede ser la autorregulación, es decir, que en cierto tipo de situaciones o en cierto tipo de interacciones, pues nosotros también podamos ver cómo el sector o cómo los actores pueden generar una cierta autorregulación. Eso es lo que mencionaría en términos muy generales. En síntesis, si hablamos de mandatos, yo creo que están cumplidos los básicos que estaban dados, pero por supuesto como regulador reconocemos nuestro estado y nuestros retos y es lo que pues venimos desarrollando y lo que vamos a trabajar hacia futuro. Nicolás, quisiera que le hiciéramos una precisión a todos nuestros usuarios que están conectados, que creo que es importante. Muchas personas dicen, ¿por qué la CRC no toma ciertas medidas regulatorias respecto a plataformas OTT? La realidad es que el actual marco normativo no le ha dejado esa competencia a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, no tiene las facultades para hacerlo, entonces, de alguna manera, su responsabilidad es limitada. En diversas ocasiones participado en importantes debates para tratar de ampliar ese espectro, pero hasta que el Congreso de la República no lo haga, pues la Comisión no tiene esas facultades. Corríjame si es así efectivamente, y quisiera aprovechar para que le contara a la gente qué es un regulador de quinta generación que usted acaba de mencionar. Creo que es importante ampliar ese concepto también. Muchas gracias, Gabriel. En efecto, tal como lo mencionas, nosotros dentro de las competencias y dentro de los servicios que regulamos, no contemplamos y no tenemos en el marco de la ley aquellos que son prestados a través de plataformas tecnológicas. Esto siempre y cuando se entienda que los servicios que se prestan no se clasifican dentro de las temáticas que, digamos, son sujetas de nuestra regulación. En ese orden de ideas, reitero, no entramos a definir condiciones específicas regulatorias para estos agentes, pero sí hacemos un seguimiento permanente y estamos muy atentos en todo momento a cómo van evolucionando esas plataformas y cómo esos servicios potencialmente pueden llegar a considerarse sustitutos o podrían llegar a serlo a futuro. Esto, digamos que es parte de la precisión y, pues, por supuesto, en el marco de la ley, pues, cómo nos podemos mover y entendiendo que tampoco podemos desconocer la existencia de estos agentes. Ahora, cuando hablamos de un regulador de quinta generación, esto obedece precisamente a un agente que está dentro del sector, pero que utiliza no solamente sus facultades para poder regular de manera tradicional, sino que las herramientas y la tecnología son también la base de su funcionamiento, es decir, es un regulador que tiene capacidad de analítica de datos, de usar tecnologías de última generación como Big Data, como Machine Learning, para poder procesar su información, para poder entender cómo funciona el sector en un tiempo mucho más corto y, por supuesto, poder tomar medidas de una manera más oportuna. Otro de los aspectos que se involucra, y con eso cerraría también esta precisión muy breve, es poder considerar también la innovación como parte de estos procesos a través de los cuales se hace la regulación y con base en todos esos elementos y esas tecnologías poder atender de una manera mucho más precisa y sobre todo más oportuna todo lo que son las necesidades de los distintos agentes, pasando por los proveedores, pero también a la vez por los usuarios. Esa es como una definición muy breve y muy concreta, Gabriel. Muchísimas gracias, porque creo que ha sido supremamente conciso y supremamente claro. Me parece que es muy valioso que usted haga referencia al principio de servicios sustitutos o complementarios. La CRC ha desarrollado diversos análisis que son además casi un observatorio porque se hacen de manera recurrente o permanente, en donde intenta determinar o establecer si un servicio que está operando por Internet está reemplazando las lógicas y la cobertura de un servicio tradicional como lo conocemos en el sector de las telecomunicaciones. Y hasta ahora, pues, todos los estudios han arrojado que son fundamentalmente servicios complementarios más no sustitutos, y es la razón también por la que probablemente no ha sido tan apremiante desde la perspectiva regulatoria la expedición de un marco
de estas plataformas que operan sus servicios a través de Internet, lo cual no significa que en otros campos y en otros aspectos sí sea premiante, como lo hemos visto en discusiones como las que han ocurrido con Uber y cierto tipo de plataformas, en donde pues la responsabilidad es del Congreso de la República, que pues digamos no ha hecho avances o no ha querido meterle diente al tema, o por lo menos no ha habido los consensos políticos suficientes para poder intervenir estos temas. Sigo entonces ahora con Lorena, quien desde Red Intercable quisiera preguntarle desde su perspectiva qué se requiere para la regulación del terreno de juego en Colombia, que definitivamente es uno de los puntos que más preocupa a muchos de los agentes tradicionales del sector, que ven cómo desde las plataformas OTT hay un ejercicio de abuso parasitario de infraestructura a través de sus redes y no hay una compensación económica, una discusión que se viene dando en el mundo. Justo esta semana vemos que finalmente Australia ya toma una decisión definitiva de obligar a Facebook, por ejemplo, y a Google a pagarle a los medios tradicionales por sus noticias. Es decir, en el mundo esta es una polémica que se está dando de manera consistente y que sé que preocupa muchísimo al sector de las telecomunicaciones. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué hace falta y qué se necesita para nivelar este terreno de juego? Perfectamente. Hay una cosa que acaba de comentar que me parece absolutamente válida y es entrar a equiparar o meter en un mismo tanque lo que son las OTT y lo que son las plataformas o los listados de contenidos que se venden. Esta piratería de estas playlists, donde encuentras todos los canales de los aliados, que son, tú encuentras canales como los de Fox, ahora Starline, Disney, todo este tema de listados de canales, no son las OTTs con las cuales se comenta la gente y se suele confundir el tema. Es proceso complementario. Ya tenemos empresas de telecomunicaciones en el mundo y en Colombia, como es el caso particular de Movistar, que tiene dentro de su misma oferta de canales la posibilidad de tener Netflix. Entonces, cuando tú conviertes una posible amenaza en un aliado, las cosas son más fáciles. Yo creo que aquí tenemos es que entrar a ver cómo entre los privados, que es lo que nos pasa con el tema de un gran aliado amigo, el Win Sport, ver cómo podemos, la industria nacional de telecomunicaciones puede acceder a estos beneficios y a estas parrillas o estos canales complementarios. Eso sí, la lista de canales se nos vuelve un problema. Aquí hay dos procesos regulatorios que son para mí muy urgentes y que agradezco este espacio porque nos va a permitir ponerlo de una vez en la arena, y es el tema de la piratería. Piratería en dos líneas. Empresas de telco que están registradas en el ministerio, que solamente ponen el chulito de televisión por suscripción o televisión comunitaria y empiezan a distribuir televisión sin pagar los derechos de autor. Eso no es posible, no es contemplado, no lo toleramos bajo ningún concepto porque no está bien. Hay personas que han venido pagando sus derechos de autor de estos canales internacionales y una empresa, por el solo hecho de tener el chulo de televisión por suscripción, empieza a ofrecer televisión, baja los canales no sé cómo y empieza a distribuir estos servicios. No sé si es falta de conocimiento de la norma. Yo creo que es importante que todos los que se meten en el compromiso de ofrecer televisión por suscripción o televisión comunitaria deben ser conscientes que hay que pagar derechos de autor y derechos de los canales internacionales. Ahora bien, también hay personas que están incluyendo dentro de sus ventas de servicio de ISP estos playlists que tienen cualquier cantidad de canales y que en 8 días cambian y lo empiezan a ofrecer. Esto es una competencia no solamente miserable, sino que depreda la misma industria de telecomunicaciones porque no hay posibilidad de que se puedan generar procesos serios si nosotros como empresarios no hacemos un control de esto. Las empresas internacionales, las programadoras en este momento están maniatadas. Nosotros necesitaríamos implementar desde la CRC, con el Ministerio de las TIC, hasta el Ministerio del Interior, con las alcaldías y las gobernaciones, de la mano con la Fiscalía, procesos muy serios para controlar lo que es la piratería. Eso es una cosa que yo creo va a ser la bandera de Red Intercable este año, y es la lucha contra la piratería. ¿Por qué? Porque eso está depredando el sector. Y lo que conseguimos el gobierno y lo que hicimos con tanto esfuerzo de sacar una ley que democratizara, que le diera la oportunidad a la gente de ofrecer el servicio de televisión, entonces se nos está devolviendo porque ahora es un problema la piratería. Y eso no puede ser así. Entonces, para mí, yo considero que lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, lo que ha hecho la CRC, lo que ha hecho el ministerio, todo han cumplido con una necesidad. Pero esta piratería y esta venta de televisión sin control está siendo un problema bastante grave para todos.
Muchísimas gracias, Lorena. Sí, efectivamente, la informalidad que existe en el sector y el uso no autorizado de señales, pues es un desafío grande que pone en riesgo a quienes hacen grandes inversiones de capital en infraestructura para la prestación de los servicios, sumado pues a todas las otras muchas variables que hemos conversado. Avanzando en el tema, la conectividad juega un rol muy importante para garantizar que todas las personas tengan derecho a la sociedad de la información. Internet es un servicio ya esencial. Colombia todavía pues no tiene la categoría de servicio público como lo puede tener en Corea del Sur o como lo han discutido en ciertas naciones, pero sí ya es un servicio esencial. Y lo que vemos en el mundo entero es que la conectividad juega un rol preponderante. La pandemia fue un desencadenante muy fuerte de esto. Vimos que con la pandemia las personas necesitaban el Internet para estudiar, para trabajar, para comunicarse, para divertirse, para estar conectados con el mundo en medio de un encierro obligatorio que como fue la cuarentena que tuvimos al principio y en el medio. Y en ese orden de ideas hay todavía muchas personas en Colombia que no tienen acceso a Internet y en general en toda América Latina. Entonces es importante que exista política pública. Uno de los mecanismos que definió la ley 1978 fue facilitar el trámite del proceso de adjudicación para que cualquiera simplemente cumpliendo un checklist de requisitos tenga un título habilitante y pueda prestar los servicios. Sin duda eso ha permitido el crecimiento de que las comunidades se organicen para proveer en ciertas regiones apartadas los servicios de Internet, pero también hay un tema de política pública, de incentivos y de diseño de metodologías como subsidios, planes de conectividad que ayudan a fortalecer ese acceso a los ciudadanos. Entonces ahí quiero preguntarle a la doctora Ana, del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, quien ahora pues ejerce como directora encargada de la Dirección de Industria, que es la que se encarga de todos estos asuntos, que nos cuente cómo avanza el plan de conectividad, sobre todo rural en Colombia, y de todos esos colombianos que no tienen acceso a Internet y que pues deberían tenerlo en el menor tiempo posible pues para que sus vidas se puedan desarrollar de manera competitiva respecto de las personas, por ejemplo, que habitan en zonas urbanas. Doctora Ana, adelante, muchas gracias. Gracias. El plan de conectividad, pues nosotros desde la Dirección de Industria de Comunicaciones lo que hacemos es la habilitación y pues buscar y propender para que haya el servicio. En esa medida, pues con la subasta, vamos a pasar de un 9% a un 80% de conectividad rural por las 3.658 localidades nuevas que actualmente no cuentan con Internet, no cuentan con el servicio móvil y van a contar con este servicio dado ese mismo mecanismo de la subasta. Los operadores que participaron en esta subasta, ellos se comprometieron a decir en qué año y cuántas localidades podían ellos hacer, y con base en eso, en la fórmula que tenía esta subasta, pues daban un valor pecuniario y un valor de las localidades y pues en esa misma medida sí salieron las resoluciones según los compromisos que ellos acataron y ellos solicitaron pues también en ese evento de subasta. Entonces esperamos que a 2025 hayan 3.658 nuevas localidades. Adicionalmente, por esta misma subasta, y esto va alineado también a nuestro plan de transición que sacamos y que está para que todos lo puedan ver, se va a actualizar las redes móviles. Esta subasta también dio la obligación para que los operadores asignatarios de la banda de 700 que ya tenían localidades, bueno, ya tenían antenas desplegadas y el servicio desplegado en el país, en municipios de menos de 100.000 habitantes pudieran actualizar sus redes y pasar de 2G, 3G a 4G. Con esto, ¿qué hacemos o qué propiciamos también? Que hay lugares o cabeceras municipales inclusive que ya todas tienen el servicio móvil, ahora tengan un servicio con una calidad mejor, con unas velocidades mejor y puedan acceder todavía mucho mejor a Internet. Adicionalmente, otros programas del ministerio están también buscando llevar conectividad. Así es que el programa de Última Milla, programas de incentivo a la demanda, están buscando eso mismo también. Están propiciando que los colombianos puedan
tener conectividad e internet. Entonces, las cifras nos están hablando, nos están diciendo que la penetración está subiendo cada vez más. La pandemia misma nos ha llevado a esto, a que se acelere esta conectividad y la necesidad, pero asimismo el ministerio está buscando y está trabajando para que podamos entregarle conectividad de internet en una mayor medida a los colombianos. Muy bien, doctora Ana, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, estas subastas son fundamentales y los pliegos de condiciones que actualmente están incorporando van a ser decisivos para garantizar esa mayor cobertura en zonas apartadas del territorio nacional, en donde hasta ahora, por las lógicas del mercado, pues no ha habido disponibilidad del servicio. Le recordamos que esta transmisión va a estar posteriormente disponible ya sea en andinalinkvirtual.com o en el canal de YouTube de Andinalink Virtual. Si no se pudieron conectar, si no la pudieron ver completa, van a poder revisarla y nuevamente acceder a ella sin ningún problema. Seguimos entonces nuevamente con Nicolás Silva de la CRC. ¿Cuáles son las prioridades regulatorias que tiene este año la CRC? ¿En qué está trabajando? ¿En qué está enfocada este año, doctor Nicolás Silva? Gracias de nuevo, Gabriel. En términos generales, nosotros vamos a dar continuidad a algunas actividades que ya traíamos desde el año anterior. Y yo diría de entrada que más que entrar o que concretar cuántas iniciativas, que pues en general son 41 que estamos desarrollando de manera muy amplia, lo importante aquí es acotar hacia dónde nos vamos a enfocar y qué es lo que tenemos previsto a través de estos proyectos. Y yo lo resumiría en 4 puntos que son muy concretos. El primero de ellos es lo que nosotros denominamos la actualización normativa. Es decir, saber cuáles son aquellas normas o cuáles de aquellas que están vigentes son susceptibles de ser modernizadas. Lo otro es casi que un principio, es la simplificación regulatoria, es seguir dando la línea de que la regulación que queremos que esté vigente sea la mínima necesaria y que en ese contexto nosotros podamos facilitar la labor de los distintos agentes. Esto en un marco mucho más grande que pasa por lo tecnológico, reconociendo la convergencia que pues Lorena mencionaba hace un momento, y por supuesto un factor transversal que nosotros como entidad y como parte del Estado debemos tener muy presente en este momento de nuestro país, que es la reactivación económica. Entonces, teniendo como todos esos factores, pues hay distintos tipos de proyectos o distintas iniciativas que menciono también, se tratan o se van a tratar, por supuesto, con todo el rigor regulatorio, con el análisis de impacto normativo y con todas las medidas y las metodologías que nosotros como regulador pues hemos venido utilizando y que de hecho pues son referentes para diversos países e incluso para otros sectores también en Colombia. Solo quiero enunciar algunas que son muy breves y que pues van a ser relevantes. Yo diría que en materia de promoción de la competencia, más allá de las actividades, digamos, generales que hacemos, yo destaco el seguir avanzando en reglas que permitan facilitar el despliegue de infraestructura. En concreto, pues nosotros hemos venido publicando cuáles son como los municipios y particularmente las capitales que son las que pueden tener más facilidad o más complicación para el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Esto ya está plasmado en un ranking y seguimos dando, digamos, acompañamiento y asesoría en conjunto, por supuesto, con el Ministerio TIC para poder lograr que se levanten barreras normativas que existen en esta materia. Nosotros, pues, vamos a seguir reforzando eso y vamos a seguir avanzando en posibles esquemas de compartición con otros sectores distintos al de energía que pues ya nos pronunciamos sobre ese particular. Por supuesto, también vamos a analizar aspectos relativos a lo que llamamos la revisión del régimen de acceso e interconexión, es facilitar las relaciones entre los distintos agentes. Aquí hablo no solamente de relaciones entre operadores, sino también entre otros agentes como pueden ser la provisión de contenidos y aplicaciones, los operadores móviles virtuales. Hay distintos tipos de relaciones que también pues vamos a analizar y a revisar en ese contexto. Tal vez en materia de usuarios, y quisiera destacarlo en este espacio,
El reto principal que tenemos es, a partir del ejercicio que hemos visto, derivado de este último año en el que las interacciones han sido digitales, queremos presentar y queremos hacer que la protección de los usuarios también se digitalice, y para eso estamos trabajando en un régimen que en los próximos días o en las próximas semanas pues va a ser también parte ya de la regulación, y queremos precisamente facilitar la interacción entre estos agentes y dar flexibilidad para que los operadores también puedan tener esquemas alternos de interactuar con sus usuarios. Esto pues se complementa con otras actividades que tienen que ver ya más con la Comisión de Contenidos, que solo las voy a enunciar. Es el impacto de los sistemas de acceso para personas con discapacidad auditiva, estudios relativos a infancia y medios audiovisuales, y en general actividades que tienen que ver con pluralismo. Como el tiempo es breve, solo quiero anotar como algunas iniciativas más. Vamos a seguir trabajando mucho en parámetros de calidad, haciendo un seguimiento de cómo se está prestando los servicios de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles en el país. Para esto, pues queremos también utilizar tecnologías distintas que nos permitan tener una mayor cobertura. En materia de innovación, quiero destacar que a efectos de poder facilitar esquemas innovadores o esquemas que sean en los que sea necesario flexibilizar la regulación, vamos a implementar la regulación que ya pedimos en materia de sandbox regulatorio, es decir, que aquellas empresas, y sea esta la oportunidad para invitarlas a participar, que vean que pueden utilizar nuevas tecnologías para temas de ampliar la conectividad o de prestar servicios distintos, pues pueden presentar sus proyectos o pueden presentar sus iniciativas a la comisión. En próximos días también daremos las reglas sobre ese particular, y con eso lo que buscamos es que la innovación o las nuevas tecnologías no estén avanzadas y que la regulación sea una limitación. Entonces, este proceso del sandbox va a ser también algo muy, muy interesante. En materia de explotación de datos, pues seguiremos publicando información, nuevos set de datos, incluso en tecnologías emergentes también vamos a ver cuáles son las mejores líneas que tenemos para nosotros al interior de la comisión, poder tener mejores líneas de análisis y mejores elementos para poder tomar nuestras decisiones. En síntesis, Gabriel, y con esto terminaría, nosotros vamos a seguir principalmente con nuestra misión y con nuestra línea, que es promover la competencia, la protección de los usuarios y la inversión. Y a través de esta agenda, nosotros queremos también consolidarnos como un líder en materia de innovación pública en el país y como un referente incluso a nivel internacional. Ese es el objetivo que tenemos y para eso estamos trabajando. Gabriel, estás sin micrófono. Gabriel, no se te escucha. Perdón, disculpen. Muchísimas gracias, y aprovecho para hacer una pregunta que nos hace el señor Eric da Costa a través del chat, y pregunta desde ¿quién y de qué manera regula hoy la distribución de las señales de televisión a través de plataformas OTT desde la perspectiva de la protección de los usuarios y de los titulares de esos contenidos? De pronto usted me colabora respondiendo a esa pregunta, doctor Nicolás Silva. Sí, muchas gracias por la pregunta. En términos generales, como lo habíamos mencionado, no hay, digamos, unas funciones que estén otorgadas a la Comisión de Regulación ni en materia de contenidos ni en materia de prestación del servicio para la regulación de las plataformas. Gabriel lo mencionaba también hace un momento, este es uno de los retos que no solamente existe a nivel Colombia, sino a nivel del mundo. Hay ciertas iniciativas o hay ciertos países, digamos que lo tradicional es que sean las propias autoridades de competencia y de protección al consumidor quienes se encarguen de revisar, depende pues de la estructura de cada uno de los países. Y lo que se ve o lo que se vislumbra es que puedan existir autoridades específicas o puedan integrarse funciones a los reguladores que ya hay sobre estas materias. Uno de los ejemplos de referencia es precisamente Reino Unido, que está buscando en este momento que su regulador Ofcom pueda incorporar ese tipo de medidas dentro de su regulación. Pero en este momento, dentro de lo que es el ordenamiento colombiano, estas medidas pues no tienen que ver del todo o directamente con el regulador de telecomunicaciones, como es la CRC, y muy posiblemente, dependiendo de las temáticas, pues si se trata de competencia y de protección al usuario, podrían ir a otras autoridades, comenzando por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. Es lo que tendría por decir ahora, Gabriel.
Muchísimas gracias, don Nicolás. Con eso le damos respuesta efectivamente, que ya, pues como usted lo dijo, lo habíamos mencionado ampliamente en el panel, al señor Eric da Costa, que nos hizo la pregunta también. Ángel Orfidio Ledesma nos habla de que la ley 1978 ha sido muy positiva para que muchos operadores que antes eran ilegales o parabólicos o comunitarios hayan dado el salto a legalizarse mediante un título habilitante y hoy en día puedan prestar servicios de Internet, pero el mayor desafío que él identifica es la falta de créditos para poder crecer, lo cual pues efectivamente es un tema bastante complejo que probablemente nos amerite más adelante en Andinelink proponer un panel acerca de modelos de financiación, aunque justamente con la gente de CAPI de Argentina hemos dialogado acerca de modelos financieros para viabilizar el desarrollo de todos esos pequeños operadores mediante el músculo financiero y sistemas de apalancamiento. Sigamos entonces, Lorena, aprovechando este importante interpelación que nos hace Ángel Orfidio de las necesidades del sector. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las mayores necesidades que tiene el sector TIC en este momento para crecer, particularmente desde los asociados de red intercable y de los diferentes actores que son importantes en la cadena de suministro y provisión de los servicios de telecomunicaciones? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Yo creo que no solamente le pasa a la industria nacional de telecomunicaciones, yo creo que toda Colombia y todos nosotros los colombianos, y me pasa, tenemos un problema en la organización de nuestras empresas y no tenemos disposición en nuestras organizaciones de personal financiero, de personal que tenga esa capacitación para acceder a los recursos del Estado. Tenemos, por ejemplo, que la licitación de hace 2 años, bien me lo decía el director que hizo todo este proyecto, que la gente no se presentaba. Tuvimos 2 licitaciones y se perdieron más de 7.000 millones de pesos en recursos en tema de televisión comunitaria porque la gente no se presentó. Y los que se presentaron no cumplían con los requisitos de ley. El gobierno nacional no puede ni tiene una caja llena de lingotes de oro para entregarle a la gente y poder hacer los procesos. Aquí tenemos que hacer 2 cosas. Primero, es difícil y de pronto existen las entidades como el SENA, como las cámaras de comercio, pero nos tenemos que implementar una serie de procesos para que la gente sepa cómo acceder a estos recursos. La misma ministra Karen hizo posible conseguir una serie de recursos y a través de Bancoldex, que es un banco de segundo nivel, y se aterriza hasta los bancos. Los bancos no son fáciles con nadie. Y si nosotros no tenemos la preparación ni el equipo para poder hacer ese tipo de trabajo, pues menos se harán los recursos. Entonces, la televisión comunitaria y su condición de ser empresa sin ánimo de lucro es una talanquera, llamémoslo de esa manera tan coloquial, para poder acceder a los recursos y generarle a las entidades financieras esas garantías que necesitan para que nos desembolsen los recursos. Pero el gobierno también estableció que el Fondo Nacional de Garantías cubría casi el 90% para esos créditos. La industria nacional de telecomunicaciones es una industria que tiene una seguridad porque es el único gremio que logró sobrevivir a la pandemia. Nosotros tenemos datos especiales con nuestros aliados y con nuestros amigos en las regiones, donde la televisión creció un 70% y el Internet un 50%. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto las carteras aumentaron porque la gente no tiene el flujo de caja para pagar sus sostenimientos, sí fue muy importante el acceso y el crecimiento de este tipo de industria en las regiones y en todo el país. Entonces, aquí hay que hacer una labor bastante fuerte y es capacitarnos, estar pendientes de las convocatorias. Hay convocatorias en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de las TIC. La ministra logró sacar del presupuesto nacional, que yo le decía hace unos días, que hizo algo que yo, la verdad, se me ha pasado, y es conseguir 85.000 millones de pesos en recursos para la reactivación económica de los medios. Esa convocatoria y esos proyectos van a salir ahorita en marzo. Esos presupuestos y esos dineros, los bancos no se presentan. Le aseguro que si el gobierno nacional hace un inventario de la gente que se ha presentado a buscar recursos de inversión y préstamos para el tema de la implementación a Internet, no hay. La televisión y nosotros, la industria, no nos hemos presentado a esos recursos y los bancos de por sí generan una serie de tropiezos. Entonces yo creería que en este momento lo que necesitamos es una inyección muy fuerte de capacitación para poder acceder a los créditos que está dando el Estado para poder fortalecer nuestra infraestructura a nivel nacional.
Muchísimas gracias, doctora Lorena. Como usted lo dice, el sector de las telecomunicaciones, si bien pues no es ajeno a la crisis, definitivamente al ser proveedor de la autopista de acceso y comunicación, pues fue uno de los que logró en algunos aspectos crecer. Probablemente, también como usted muy bien lo dice, paralelamente le creció la cartera al tiempo que le crecieron la demanda de servicios de usuarios, pero creció, lo cual efectivamente lo convierte en un aspecto muy positivo. Ya para finalizar, que con la pregunta de cierre que nos hemos propuesto, ¿qué le hace falta a Colombia para entrar a la denominada cuarta revolución industrial, para que no sea una buena intención, un propósito o un discurso, sino que realmente sea realista? ¿Qué le hace falta a Colombia? Entonces, le doy paso a la doctora Ana Giselle Ustate, desde la perspectiva suya, desde la perspectiva de Mintic, ¿qué le hace falta a Colombia y qué estamos haciendo para entrar en esa cuarta revolución industrial? Vale, gracias. Desde el ministerio hemos entendido que no se puede quedar el país rezagado sin permitir que se avance la sociedad y puedan acceder a los recursos de conectividad. La cuarta revolución industrial es un hecho. Desde la presidencia de la República se han marcado objetivos claros para ello. Es más, se tiene un centro de la cuarta revolución industrial. Y se está trabajando para lograr llegar a ese hecho. En Colombia desde el Ministerio TIC nosotros estamos buscando acelerar también los procesos, y es así que es el primer país en Latinoamérica que implementamos y publicamos un plan 5G y que ya estamos ejecutando y esperamos llevar a finalización este año. Entre esas actividades del plan 5G se encontraba los pilotos 5G, para los cuales hubo una buena acogida. Tuvimos varios operadores y empresas interesadas que se subieron y acogieron a esa resolución e hicieron un piloto para probar esa tecnología, para probar cómo sería aquí en el país, y esos resultados ahorita mismo el ministerio los está analizando para tenerlos en cuenta para futuros procesos de selección objetiva y poder asignar frecuencias para esto, para el 5G. Entonces estamos buscando eso, que se apropie también la tecnología con diferentes elementos y cursos que también se están llevando a cabo desde el Viceministerio de Transformación Digital. Hay muchos cursos, hay muchas programas que están abiertos a todo el público para que puedan tomarlos y puedan aprender y también puedan montar nuevas empresas y digitalizarse también en esa medida. Seguimos trabajando desde el ministerio para que haya elementos que les sirvan a todos en Colombia, y entendiendo también que la conectividad funciona de forma transversal y que a toda la industria, y que también puede propender para que esta revolución industrial se dé. Gracias. No, muchísimas gracias a usted. Efectivamente, dentro de la cuarta revolución industrial es un avance muy importante, pero sin duda, pues también hay que decirlo que no es solamente una tarea gubernamental, es una tarea de todos los actores de la cadena de producción, no solamente de la industria de telecomunicaciones, sino de todos los servicios que deben dar el salto, es decir, evolucionar a esta cuarta etapa, en donde muchas otras variables que antes no habían sido tenidas en cuenta toman un rol preponderante, desde la información, la sistematización, la telemática, la informática, la inteligencia artificial, todo este tipo de variables, pues tienen que ser incorporados en muchos de los procesos. Entonces, más allá de los esfuerzos que pueda adelantar el gobierno, también tiene un aspecto muy importante de sociocultural. Nicolás, la CRC es una entidad de vanguardia, lo ha demostrado y ha sido reconocido internacionalmente, porque siempre, digamos, trata de ir un paso adelante, a participar en todo lo que tiene que ver con revolución informática, telecomunicaciones, modelos regulatorios más eficaces, simplificación normativa, es decir, en todo eso siempre se ha destacado. Desde su perspectiva, ¿qué le hace falta a Colombia para entrar en la cuarta revolución industrial, ya con nuestra pregunta de cierre? Gabriel,
Muchas gracias por el espacio y por la participación respecto de este tema que me parece muy importante. En principio, yo diría que Ana ya hizo una anotación muy general de qué es aquello en lo que se viene trabajando y por supuesto eso nos da como un panorama abierto y un panorama directo de qué es lo que pues, nosotros entenderíamos una necesidad en este momento. Yo lo buscaría acotar de una manera, digamos, más concreta y más profunda en varias líneas. Lo primero es, yo siento que todavía nos faltan redes de telecomunicaciones, es decir, hemos avanzado, hemos venido modernizando redes móviles, hemos venido teniendo más redes fijas, más cobertura. La pandemia pues también nos ha dado como un impulso importante. Sin embargo, todavía tenemos retos importantes en cobertura que, como Ana lo mencionaba, pues se están atendiendo. Sin embargo, yo no me quedo solo con la cobertura, sino también con la calidad. Yo siento que nos falta todavía desplegar mucha fibra óptica en este país. Y esto es una de las necesidades que yo creo que a partir del potencial que existe y de las condiciones que tanto desde el impulso de la política pública como desde la propia regulación, pues vamos a tener que seguir impulsando y vamos a tener que seguir promoviendo porque las redes móviles en efecto son importantes, pero las redes móviles también se soportan en unos despliegues de red fija que van no solamente a través de conexiones de microondas, sino a través de fibra óptica. Entonces yo diría que allí hay un reto muy importante y aquí participan distintos actores, no solamente los propios operadores, sino e incluso quienes en este momento desde la perspectiva que antes prestaban en televisión, ahora pueden consolidarse a través de grandes despliegues de fibra óptica, sobre todo en el ámbito regional. Y en esa medida yo creo que hay un faltante importante que todavía debemos llenar en el país. Otro aspecto que no es menor es la capacidad que tenemos de personas. Ya es un tema que se viene tratando de mucho tiempo atrás, cada vez se hace más evidente esa brecha. Menciono también aquí los asuntos de género, que pues, los toco tangencialmente, pero también es aprovechar el potencial que tenemos en nuestras mujeres para volverlos también como un potenciador de esta transferencia y de este ejercicio de ir haciendo nuestro país cada vez más tecnológico. Por último, yo mencionaría dos detalles. Uno es la posibilidad de hacer efectiva la transferencia tecnológica, es decir, ya hay muchas tecnologías para distintos sectores que están siendo utilizadas en el mundo. Es cómo volverlas realidad, cómo esos pilotos que han enunciado brevemente pueden ya no pasar de lo que, o pueden más bien pasar de lo que es una prueba a cuestiones que sean reales para las necesidades propias de nuestras industrias en las que seamos competitivas y en las que seamos fuertes, y cómo poder ver esto como un elemento de oportunidad y no solamente como algo lujoso, sino una necesidad. Realmente tenemos que transformarnos y allí en ese contexto la transferencia tecnológica va a ser muy importante. Terminando con un último detalle, que es que para esto se requiere ante todo que las cabezas de los sectores, no solo desde el gobierno, sino desde la industria propiamente dicha, y me refiero a cualquier tipo de industria, tengan un cambio de mentalidad. Yo siento que todavía allí podemos estar cortos en el país. Sin embargo, para terminar, digo que soy optimista, sé que vamos por una buena vía, sé que vamos a tener que seguir trabajando todos desde nuestra perspectiva y desde nuestro ámbito para hacerlo, y que con toda seguridad eso nos ayudará a consolidar esta cuarta revolución industrial en el país. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Nicolás. Creo que ha sido supremamente claro respecto al tema. Dice al respecto Andy Rodríguez, el trabajo de la CRC ha sido muy serio y respetable. Hubiera hecho mucho más de no estar maniatada por intereses en el pasado. Muy bien, muchas gracias, Andy. Y además Andy nos agradece a todos los panelistas porque considera que ha sido muy interesante y esclarecedor. Eric da Costa tiene también una pregunta respecto de los reportes periódicos de usuarios que hacen los operadores. Dice que cómo puede acceder a esa información. Creo que esta pregunta le corresponde al ministerio. Ana, usted sería tan amable de responderle a Eric cómo puede acceder a los reportes periódicos de usuarios que están obligados los operadores imagino que de televisión por suscripción. Claro que sí. Ahí sí agradecería que remitas un correo a minticresponde@mintic.gov.co. Ahí se tomará su solicitud y se le dará respuesta acorde con los tiempos de ley. Bien, muchísimas gracias. También Rodolfo Bianchi, quien es
parte de la Asociación Argentina de Pequeños Operadores de Internet. Dice, acá estamos. A propósito, reflexionamos de un panel anterior que tuvimos hablando de modelos de financiación para los pequeños operadores de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Lorena, la misma pregunta, y ya para ir finalizando, de su perspectiva, ¿qué le hace falta a Colombia, sobre todo desde la perspectiva de los operadores, para dar el salto a la cuarta revolución digital y que realmente no sea un tema de discurso, sino que realmente sea real, la cuarta revolución industrial? Sí, nosotros realmente venimos con la revolución industrial desde que dejamos de ser análogos a terminar haciendo digitales, bajando las señales satelitales. Lo que necesitamos para ser fuertes en la parte de revolución industrial, como bien lo decía el doctor Nicolás, y saludos a todos ustedes y los compañeros de este panel, muchísimas gracias por acompañarnos, porque esta información es muy valiosa para la industria. Es importante tener en cuenta que sí nos falta mucho cable por tirar, mucha fibra por tirar, mucha capacitación. Yo creo que la cableoperación colombiana solamente se dio cuenta de lo importante que era el Internet, no solamente cuando nos dijeron que nos iban a acabar con el tema del Internet, cuando salió el proceso de Azteca, sino cuando empezó a haber esta cantidad de empresarios ISPs que había. Perfectamente, aunque todos manejan unos niveles de usuarios relativamente pequeños en comparación con la cable operación, cuando ellos ven esta cantidad de chicos que vienen a ofrecer el servicio de Internet de carácter irradiado, se dan cuenta de la importancia de eso, y también el gobierno. Yo creo que lo que nos necesita es, lo que necesitamos es una capacitación a nivel de operadores para no es lo mismo, aquí estoy, me iba desconectando a ratos, no es lo mismo montar televisión que montar internet, se necesita una capacitación especial para poder llevar ese internet a todas las regiones, y es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Una cosa y es importante, esto es un compromiso de todos, como bien lo decía el profesor Gabriel, y es lo importante que necesitamos que la sociedad civil se ponga de la mano con la industria, con los empresarios, con la gente que maneja el tema del software, con la gente que maneja el tema del hardware, para tomarnos todos de la mano y llegar a esa revolución industrial que es lo que va a hacer grande Colombia después del tema de la pandemia y la reactivación económica. Vi en el chat una pregunta que hacía el hijo de Prensario, y es frente al tema de Colombia Compra Eficiente. Yo no sé si ya resolvieron esa inquietud, pero Colombia Compra Eficiente es una plataforma de compra de contratación estatal que da una transparencia a las contrataciones que hace el Estado frente al tema de eso. Pero de ahí a que ayude a la ley 1978 son dos temas completamente diferentes. Lo que pretende la plataforma Colombia Compra Eficiente es precisamente visibilizar la contratación estatal y que todo el mundo pueda ver cómo contrata el Estado. Entonces, una cosa es cómo nosotros podemos desde la industria, de la mano con el gobierno, con el apoyo económico, con los bancos de segundo piso, con toda esa inversión tanto nacional como extranjera para cablear absolutamente todo el país, alambrar el país, pero no solamente alambrarlo porque alambrado ya está. Alambrado lo hizo Azteca. Necesitamos es que eso funcione, y funcione para la gente, para los empresarios y para todos los colombianos que necesitan que el Internet sea esa herramienta para poder aprender todos los días, y que esta revolución industrial sea un mecanismo para poder inyectar y ser mejor económicamente y reactivarnos económicamente, que es lo que viene después de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena, muy claro. Se me adelantó usted efectivamente con la pregunta de Alejo. Estaba preocupada. Respecto de la forma Colombia Compra Eficiente y la ley 1978. No sé si de pronto Ana o Nicolás quieran decir algo más respecto de esa pregunta, de cómo ha aportado, digamos, en general al sector la plataforma de Colombia Compra Eficiente. No sé si ustedes quieran complementar algo más, o ya con lo que dijo Lorena está bien. Okay. Bien, muy bien. Entonces, no siendo más, yo quiero decirle a nuestros invitados que muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que, pues, efectivamente se nos pudieron haber quedado muchos temas sobre el tintero, porque, pues, reflexionar acerca de todo lo que ha pasado en estos 2 años de la ley es difícil, toma tiempo.
tiempo que efectivamente no tenemos porque pues, son todos ustedes muy ocupados, pero a grandes rasgos yo creo que sí hemos hecho un ejercicio de revisión importante de lo que se está desarrollando desde la cabeza del sector que es MICTIC y toda la política, política pública que es muy importante, de la inversión, de los planes de financiamiento, del Fondo Único TIC y también desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es el regulador único convergente y que ha cumplido muy bien la tarea porque es muy juicioso y es un regulador de vanguardia que trata de estar siempre un paso adelante. Ha sido destacado en Colombia como una de las entidades más eficientes en estos procesos y aunque pues reconozco que tengo un compromiso emocional con la CRC y con el ministerio porque en algún momento pues tuve la oportunidad de trabajar con ellos, realmente es la verdad. Entonces muchísimas gracias. Le doy la palabra breves minutos a Ana para que se despida, luego a Nicolás y por último a Lorena, y pues sí creo que es muy importante también la participación con Lorena, que fue la que propuso este panel, agradecerle también por esta iniciativa porque creo que fue muy importante. Entonces Ana, sus palabras de cierre para que terminemos. No, a ustedes muchas gracias por esta invitación. A los panelistas también se compartió mucha información importante que creo que ha sido de utilidad para todos. Bienvenidos nuevos paneles como este que ayuden también, incentiven y enseñen a todos un poco más desde lo que desde el gobierno se está haciendo para todos los colombianos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Nicolás, sus palabras de cierre. Muchas gracias, Gabriel. Quiero destacar y resaltar las intervenciones que tuvieron tanto Ana como Lorena. Por supuesto, como siempre, resaltar tu excelente moderación, que ya lo había mencionado por el chat. Y finalmente mencionar que desde la Comisión de Regulación continuamos con la política de tener siempre las puertas abiertas para todos los distintos agentes que estén interesados en conocernos más y también, sobre todo, para que participen en el desarrollo de estas acciones y de estos proyectos regulatorios que estamos haciendo. Lo menciono porque en muchos casos las observaciones que recibimos en los procesos de participación tienden a ser de operadores de telecomunicaciones grandes o de las propias autoridades del sector. Para nosotros de verdad es muy importante conocer la perspectiva de todos los que hacen parte del sector y por supuesto de las distintas visiones, sobre todo desde lo regional. Entonces quisiera, más allá de felicitarlos a ustedes como siempre por este excelente evento en el cual siempre estaremos interesados en participar y en aportar, para que los distintos actores que están aquí, que nos acompañan, pues también sean partícipes de la construcción de ese propuesto, de esas propuestas regulatorias y de esas reglas que son las que van a regir la forma en la que vamos a operar desde nuestra perspectiva futura. Un abrazo para todos, felicitaciones de nuevo y quedamos entonces a sus órdenes. Buen resto de día. Muchísimas gracias, Nicolás. Y Lorena, usted que fue la que propuso el panel y que sus aportes desde Red Intercable siempre son tan valiosos y muy bien recibidos en todo el sector. Sus palabras de cierre y de nuevo muchas gracias. Apreciado profe Gabriel, todo el mundo le dice profe, pero de verdad que sí lo sentimos de todo corazón. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo tengo un guayabo de no estar en Cartagena que no se imaginan, de abrazarlos, de decirles lo mucho que quiero la organización Andina Link. Yo le decía a Alejo de Prensario que nosotros no seríamos ni hubiésemos conseguido todo lo que se hizo. Yo soy una chillona, pero nosotros no tendríamos en este momento todo lo que hemos conseguido para la industria si no hubiera sido por Andina Link. Gracias. No, muchas gracias a usted, Lorena. Creo que en nombre de Luz Marina también existe un gran aprecio y cariño y Andina Link, pues básicamente es un punto de encuentro que los une a todos ustedes alrededor de la discusión de estos temas que son tan relevantes y que es un facilitador y siempre lo ha sido y lo querrá seguir siendo, y sin ustedes, pues Andina Link no es nada. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de nosotros y en nombre mío de todo el equipo, muchísimas gracias. A las personas que nos acompañaron, que estuvieron conectadas a lo largo de todo el panel, que hicieron sus preguntas, traté de involucrarlas todas. Si me faltó alguna es por despiste, disculpen, pero creo que están todas. Y como siempre seguimos semana tras semana mientras dura esta pandemia en estos paneles en donde reflexionamos acerca de los temas más estratégicos, porque si bien la pandemia está, el mundo sigue, las telecomunicaciones sigue y no podemos quedarnos quietos, tenemos que seguir reflexionando acerca de lo que está ocurriendo en Colombia, en América Latina y en el mundo. Entonces, ese es el sentido de estos espacios. Lorena. Y Gabriel, y que decimos, como decimos nosotros cuando terminamos el evento aquí en Bogotá, nos vemos en Andina Link 2022. Así, ese sí será presencial, si Dios quiere, Dios mediante, en Cartagena. Abrazo y una feliz tarde para todos y mil gracias. Igualmente, buena tarde, gracias, chao.
Hasta luego a todos. Adiós. Buen día a todos y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, muchísimas gracias.